Entonces, para ver un poquito el interior del tubo del magnetrón, es de esta forma, ¿no? El magnetrón tiene, este es el filamento que calienta, que prepara todo este tubo, donde tenemos una bobina más y una antena por donde salen disparados esas, ¿no? Las ondas electromagnéticas, ¿no? Aquí alrededor, aquí alrededor hay un imán, hay dos imanes polarizados para direccionar, ¿no? El paso de los microondas, ¿no? La bobina, como vieron, entra una línea directo, ¿no? La otra línea lo busca con tierra. Entonces esto de acá, ahí es donde se genera estas microondas. Y esta antena, si se dan cuenta, viene de esta forma y da un recorrido aquí al tubo, a este tubo del magnetrón, el tubo interior, ¿no? Si se dan cuenta, gira de esta forma, ¿no? El filamento lanza y gira de esta forma, gira en forma circular, multiplicando su poder, ¿no? Multiplicando su poder porque tenemos alrededor de esto tenemos dos imanes potentes que van a direccionar toda esa corriente para que no fugue por los costados, sino vaya directo y salga por la antena, ¿no? Es bastante interesante el funcionamiento de estos microondas. Bueno, cuando tengamos el curso en taller de este componente, también tengo ahí magnetrones desarmados donde se explica mejor, ¿no? Cuando tenemos en físico el componente y podemos ver cómo estos imanes generan un campo muy fuerte, un campo magnético fuerte que hacen que no, estas, como son muy pequeñas, se pueden escapar por cualquier lado, pueden escapar, ¿no? Pero estos dos campos magnéticos, estos imanes, hacen que se direccionen bueno, giren en el mismo tubo, giren y salgan bien direccionados por la antena. Este magnetrón no están cargados y esto de acá lanza por la antena, por la punta, lanza todas las ondas electromagnéticas. Eh, Otra de las preguntas que siempre he tenido respecto a los microondas, que dicen que van a generar problemas, que son dañinos. Entonces tenemos que entender que bueno, tengo acá ¿no? El espectro radioeléctrico, ¿no? Donde tenemos la radiación ionizante, son las que son dañinas para el ser humano, ¿no? Donde están, no sé, pues, los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ¿no? Por eso es que muy probable que cuando hayan rayos X no podemos someternos a cada rato a rayos X. Una mujer embarazada no puede entrar a rayos X porque puede ser dañino para el niño, ¿no? Y nosotros no podemos entrar todo el tiempo a estar sacando unos rayos X. Entonces, los microondas están hacia este lado, están muy cerca a lo que es el teléfono, ¿no? Si de repente por ahí piensan que los microondas son, como le dicen, cancerígenos, ¿no? Y todo ello está dentro del grupo de la radiación no ionizante, así es que no hay problemas con estos microondas, como les dije. Lo que hace los microondas, ¿no? Cuando están dentro es buscar no el producto con mayor humedad, mayor cantidad de humedad, porcentaje de humedad, y lo que hace es golpear las moléculas de agua, ¿no? Y agitarlas de una forma rápida con el golpe que le da, cambiándole, como dije, polaridad de negativo a positivo, y esta de acá generan el calor, ¿no? El calor entre ellas, entre los mismos electrones. Entonces, alguna solución, bueno, le he puesto acá como soluciones básicas para, para hacer unas pruebas de repente con el circuito, como les dije, que de microondas, cómo verificar, cómo ver si está funcionando bien, no está funcionando bien. Entonces lo hace de esta forma, ¿no? Ingresamos al modo test. Bueno, podemos ingresar dependiendo cuál sea el equipo que estemos viendo, si podemos ingresar al modo test
O si es uno casero, bueno, cerramos la puerta, activamos, colocamos la línea del amperímetro en el cable de la alimentación del transformador de alto voltaje, donde les dije, ¿no? Les dije que tenemos la alimentación de 220 para el alto voltaje. Ahí ponemos la pinza y verificamos el voltaje, ¿no? No, perdón, el amperaje en la entrada del transformador de alto voltaje. Ahí tenemos que verificar cuántos amperios, ¿no? Porque para el otro lado del circuito, donde están el circuito duplicador, no vamos a tener una lectura correcta, porque como les dije, es muy pequeña la corriente que pasa por ahí. Bueno, presionamos inicio para energizar el circuito o cerramos la puerta, dependiendo qué microondas sea. Y ahí, bueno, en el cable que hemos escogido, en el ingreso de voltaje, ahí ponemos la pinza, ponemos nuestro amperímetro y debe ser entre 12 y 14 amperios, ¿no? Bueno, en este caso del TurboChef usa dos kits, por lo cual cada magnetrón consume 7, 8, dependiendo. Entonces está entre 14, 13, 14 amperios lo que debe registrar nuestra pinza ahí en el ingreso, ¿no? Como dice acá, ¿no? Bueno, la lectura es significativamente menor. Si la lectura del amperaje es muy por debajo, ¿no? Si es un solo magnetrón, es muy probable que consuma 8 amperios, ¿no? 7 amperios, 8 amperios. Pero si es que están conectados, en este caso como los microondas industriales que usan dos kits, si es que el consumo es menor, o sea, estamos hablando de 7, que es la mitad, entonces estamos hablando de una lectura significativamente menor, ¿no? Estamos hablando como que la mitad. Entonces ahí, en ese caso, hay que proceder a verificar qué es lo que está pasando con cada componente de microondas, ¿no? Y ahí verificamos. Bueno, en este caso, estos datos, estos ohmiajes son relativos, ¿no? Estos son específicos de TurboChef, pero nos puede ayudar la referencia, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, son rangos y las bobinas, como multiplican, o sea, el trabajo de todos los microondas es el mismo, entonces los valores de los transformadores es muy similar también. Entonces, podemos verificar en los terminales, en la entrada, en primario, en el caso del TurboChef, ¿no? Este es el código del alto voltaje, del transformador de alto voltaje. En el caso del TurboChef, en el ingreso tiene dos configuraciones de voltaje. Pueden trabajar en 2.8 o en 2.40. Y puedes medir, ¿no? 1 y 2 es el voltaje de 208 y la bobina te mide aproximadamente entre 0.8 y 1 ohmio, ¿no? Si es a 240 te mide 0.9 a 1.18 ohmios. Ese es en el primario. En el secundario, donde sale la fuerza, ¿no? El ohmiaje es mayor, entre 53.6 y 65.5 ohmios. Entonces nosotros agarramos el ohmímetro, o nuestra pinza que tiene la opción de verificar el ohmiaje, y bueno, tenemos que tomar medidas bueno, en los terminales. Bueno, tiene que estar desconectado. Nuestro transformador tiene que estar libre, no tiene que estar conectado a nada, y verificamos estos valores, ¿no? Que estén en los valores correctos. Y si es que está muy por debajo de estos rangos, ¿no? Muy diferente a estos rangos, entonces hay que realizar el cambio de este componente. Luego, pruebas del capacitor, ¿no? Siempre descargar el capacitor antes de efectuar pruebas. Eso es muy importante cuando queramos verificar y hacer una verificación de algún componente de microondas. Como les dije, este capacitor almacena ese voltaje que es 2400 voltios. Si estamos hablando que estás aplicando 220, va a ser 2200, ¿no? Entonces siempre va a haber un voltaje que por ahí, ¿no? Hay una posibilidad que se quede cargado, ¿no? Se descarga con el diodo, sí, pero hay una posibilidad
de que, de que el capacitor se quede cargado. Así es que eh, atento siempre con eso de desenergizar, descargar el capacitor, ¿no? Llevarlo, y la forma de descargar el capacitor, importante. La forma de descargar el capacitor se hace haciendo un puente entre los dos terminales. No lo hagan de una línea hacia tierra. En el caso de los turbochef o en el caso de todos los microondas, tienen parte electrónica, tienen parte electrónica. Si es que tú al momento de descargar haces la descarga de una línea, lo mandas a tierra, sí te va a descargar el capacitor, ¿no? Es correcto que sí lo descarga, pero lo que estás haciendo es que este voltaje lo estás lanzando al punto de tierra, a la masa del equipo, y las tarjetas electrónicas están conectadas también a masa. Así es que mucho cuidado al momento de descargar. Eso también es parte de mi experiencia. He visto que técnicos con un destornillador lo hacen tocar tierra y se descarga. Si se descargan, como si bien es cierto, sí lo hace, sí se descarga el capacitor, pero podemos perjudicar nuestros componentes electrónicos. Así que la forma correcta de descargar los capacitores es haciendo un puente entre un terminal y otro, ¿sí? Bueno, para las pruebas del capacitor, dice uno, conectar el megómetro. No, el ohmímetro, ¿no? El ohmímetro en los terminales del capacitor. De esta forma, en el, en el, ¿cómo se llama? Ohmímetro, en el ohmímetro analógico, es el que vamos a tener una mejor lectura. Disculpen. Entonces tenemos que tomar los valores de ohmiaje en los terminales, ¿no? En un multímetro analógico va a ser muy notorio porque la aguja se va a mover, ¿no? Y te va a marcar, ¿no? Te va a dar una lectura de impedancia, ¿no? Te va de impedancia baja y luego va a regresar lentamente a una resistencia infinita, ¿no? En el caso si tú tienes quieres verificar estos capacitores, te recomiendo que tengas uno analógico, porque ahí vas a poder ver cómo la aguja se mueve y va descargando, o sea, va bajando lentamente. Inviertes las puntas, bueno, inviertes la polaridad y va a ser lo mismo. Sigues invirtiendo y va a ser va a generar una impedancia cuando está trabajando correctamente. Cuando no, si te manda todo el tiempo una impedancia baja, ¿no? Que está en corto, ya no sirve nuestro capacitor. Y si no se mueve y no te manda nada, también ya está fallado. Esa sería la prueba del capacitor, ¿no? Dos sería verificar una combinación entre los tres terminales, si es aplicable, debido teniendo los mismos resultados. Igual vas a hacer con estos dos, si hay tres terminales, como es el caso de los Encore, ¿no? Traen estos capacitores, ¿no? Esto depende, el capacitor depende del modelo ¿no? que usa o la marca, por así decirlo, ¿no? Si hablamos de TurboChef, usa de 2, el Tornado usa de 2. Si hablamos de un Encore, usa 3. Si hablamos de un capacitor casero, usa dos terminales, ¿no? Entonces va a depender, ahí sí hay unas variaciones, pero en general la forma de verificar es la misma, ¿no? Si tiene tres, verificas entre terminal, terminal, cambias terminal, haces inversiones, igual haces las mismas pruebas. Lo otro que se hace también es una línea y la masa, bueno, y la tierra, que no haya no, tiene que estar aislado siempre, ¿no? Si ya está en cortocircuito, hay que cambiarlo. Eso también sería otra de las opciones para cuando falle no, el sistema de microondas. ¿Cómo verificamos el diodo? Tenemos que usar una batería de 9 voltios porque este diodo es de alto voltaje. Como hablamos de alto voltaje,
Entonces es como tener los diodos pequeñitos. Tenemos ¿no? en seriados muchos diodos, entonces cada diodo si solamente usamos nuestro multímetro, nuestra pinza, la batería que está acá, el diodo la consume y no te va a mostrar ningún valor. Así es que por eso te ayudas con una batería y ya no mides continuidad o ohmiaje, sino mides voltaje. ¿No? Mides voltaje, aproximadamente el diodo, como les dije, en un sentido se comporta como un conductor, como un cable, y en el sentido contrario, ¿no? Acá es positivo, de esta forma, negativo, negativo, positivo, vamos a poder verificar, ¿no? Y si lo hacemos de forma contraria, se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, esa es la forma de verificar, ¿no? En este caso hay que medir voltaje, ¿no? Le ponemos una batería de 9 voltios más el diodo, ¿no? Estos 9 voltios, acá se consumen 3.5 voltios aproximadamente, así es que vas a tener una lectura de 5.5 hasta 6 voltios, ¿no? De 3 y 3.5, así es que tienes que tener una lectura acá en tu voltímetro, tiene que figurar 6 voltios, ¿no? En un sentido, si lo inviertes, no te muestra nada, ¿no? Y esta es la forma correcta de cómo verificar ¿no? El diodo, si está funcionando bien, ¿no? Si deja pasar correctamente por un sentido, deja pasar, el otro sentido no deja pasar, ¿no? Con este multímetro, voltaje DC, corriente continua, conectar al diodo y la batería de 9 voltios, como se indica, de esta forma con un jumper, ¿no? Lo otro, la lectura dice de 0.1 o 5.100 debe leerse, ¿no? En un sentido nos manda 0 voltios, en el otro sentido nos tiene que mandar un voltaje entre 5 y 7, ¿no? Porque como dije, el diodo va a consumir entre 3, 3.5. Invertimos las conexiones y el diodo debe observar el medidor. La lectura debe ser inversa indicada en el paso 2. Bueno, ya les expliqué cómo hacer ¿no? La verificación. En este circuito tiene que mostrarnos un voltaje. Si invertimos este terminal con este terminal, no tiene que mostrarnos. No, invertimos esto acá también, pero no tiene que pasar nada. Para el caso de un transformador de filamentos, este sería ¿no? En el caso bueno, el primario tenemos esto y el secundario nos mide. La resistencia dice que es muy, muy baja. Es como un cable nada más. Entonces, esas serían las pruebas que se pueden hacer a los componentes que hemos visto, ¿no? Que hemos visto de los microondas.